El día de hoy vamos a platicar sobre el razonamiento geométrico. La semana, bueno, no fue la semana pasada, fue hace 2 semanas, no bien, pero en la última sesión platiqué un poquito sobre el pensamiento a través de números, la idea de pensar en los números como entes y ver las propiedades que tienen estos números, bueno, que tienen los números. Hablamos exclusivamente, de hecho, en la sesión anterior, bueno, el ejemplo que di exclusivamente era sobre números enteros, porque lo que quiero enfatizar es que en el pensamiento, bueno, los problemas, o sea, lo que quisiera es que reconocieran cuando un problema trata sobre pensamiento en el tipo de objetos, ¿sí? Entonces, por eso hablaba de que teníamos que estar pensando en las propiedades de los números. Típicamente, o sea, no siempre es así, a veces hay muchos problemas que son más como que hacer un cálculo o usar una fórmula o algún procedimiento, pero no hace mucho énfasis en las propiedades de los números, por ejemplo. Y ahorita en el caso de razonamiento geométrico también voy a retomar un poquito de los mensajes que daba en el de números, pero ahora hacia las figuras geométricas. Y bueno, ahorita de hecho voy a en particular hacer una pequeña crítica por ahí a la cuestión esta de la enseñanza de la geometría en la escuela, que no es de hecho mía, pero bueno, la comparto. Entonces, bueno, estamos casi en la parte final, estamos bueno, nos quedan esta sesión y otras dos. Les he hablado de mentalidad, de paradigmas, de la diferencia entre el énfasis que se hace en el sistema educativo contra justamente lo que estoy tratando de promover aquí. Y en particular, o sea, la diferencia era el énfasis en el desarrollo de habilidades. Les di por ahí al menos 6 habilidades, pero de hecho hay más. Y la importancia de pensar que esas habilidades las tienes que ir desarrollando poco a poco, ¿no? Que no son cosas que simplemente te aprendes de memoria en 1 o 2 semanas y ya empiezas a hacerlas, ¿no? Sino que es algo más similar, lo he comentado también al desarrollo de la condición física o de la fuerza física, ¿no? De hecho, ahorita justamente acabo de terminar de editar un video hace un rato, donde voy a hablar de los niveles de razonamiento matemático en la Olimpiada de Matemáticas. Y parte de lo que quiero mencionar ahí es, bueno, primero que nada, cómo distinguir esos niveles y luego hablar de el tiempo que te toma llegar a esos niveles, porque eh, digo, a diferencia de una computadora que tú le bajas un software y ya lo tiene puesto y se tarda nada, lo que se tarda en descargarse, para el ser humano pues no es posible aprender algo rápido. Hay un como que cierto proceso lento, ¿no? Y las habilidades pues son así, ¿no? Todo se desarrolla, hablamos por ahí de pensar en equipo. Y bueno, en la semana anterior hablábamos sobre pensamiento geométrico, ¿no? Digo, numérico. Ahorita voy a hablar de razonamiento geométrico o pensamiento geométrico. Entonces va a ser algo similar a lo que hablamos la última sesión, pero enfocado hacia parte de geometría, ¿no? Y voy a dar algunas referencias a eso. Creo que de lo que ya había hablado o de la mentalidad, vamos a decir, que quiero enfatizar, es que, o sea, la mentalidad matemática o el pensamiento matemático es pensar en los entes matemáticos como bichos o como cosas, pues, como sustantivos, digamos, si nos queremos poner muy formales, estaría hablando de que debemos de pensar en los entes matemáticos como sustantivos, como cosas. Yo sé que algunos dicen, no, los números no existen, ¿no? Porque no son cosas físicas, no están compuestas de materia, de protones, ni de electrones, ni de quarks. Sin embargo, considerarlos como objetos y hablar de ellos como objetos es lo que distingue el pensamiento matemático. Por eso digo, lo he dicho en otras ocasiones, que aunque en la práctica, digamos, los matemáticos, o nadie va a decir que es platonista, el platonismo es esta idea de que los objetos matemáticos son reales y, o sea, existen pues en un mundo así como metafísico. Aunque la gente ahorita actualmente no crea en esas cuestiones metafísicas, o sea, que estos entes vivan en algún lugar específicamente, es importante tratarlos como si existieran. O sea, como que tienes que ser un poco platonista para ser matemático, si no, no lo vas a poder llevar bien, ¿no? Entonces, los bichos que viven por ahí en Matelandia, les decían números, figuras, expresiones algebraicas. De hecho, todo lo que se ve en matemáticas son simplemente entes matemáticos, sustantivos matemáticos si son adultos, o bichos si son niños.
y de lo que se trata es de que hablemos de ellos, de que digas cosas acerca de ellos, ¿sí? Cómo existen, qué propiedades tienen, cómo se relacionan, etcétera, ¿no? Ok, y ahora vamos a hablar pues de geometría, ¿no? De los sujetos obviamente geométricos. Vamos a hablar de estos bichitos que son los sujetos geométricos. Y la geometría, bueno, esto ya es más o menos conocido, ¿no? La geometría nace de los problemas que se tienen cuando se estudia la tierra o el terreno, pues, de las necesidades que había de construir cosas, desde los egipcios y los babilonios ya habían desarrollado muchos resultados en geometría con la necesidad de hacer construcciones o de dividir el terreno para la agricultura, etcétera. Y bueno, obviamente más adelante para la mecánica, bueno, también antes para la astronomía y después más adelante para la mecánica, pues empieza a usar todos estos resultados que tienen que ver con las cosas, con las figuras, ¿no? Geometría pues viene de la palabra geo, que es tierra, y metría, que es medir, o sea, de medir la tierra, y es como nace, ¿no? No porque exactamente eso sea lo que haga, porque habrá quien pueda pensar que de lo que trata la geometría es de medir la tierra, pero no es que trate de eso, sino que de ahí nacen los objetos o las figuras geométricas que se empiezan a estudiar, ¿no? Entonces, al igual que los números, los objetos geométricos pues, son bichos, ¿no? Entonces, tanto los objetos geométricos como los números son bichos, simplemente son bichos diferentes. Y aquí una cosa que es importante decir es que uno puede relacionar objetos matemáticos que no tienen nada que, aparentemente no tienen nada que ver uno con otro. O sea, un triángulo y un 7 pues parecería que no tienen nada que ver, porque uno es un objeto geométrico, es un tipo de objeto geométrico, y el 7 es otro tipo diferente de objeto matemático, y el 7 es otro tipo de objeto matemático. Son cosas totalmente distintas. Sin embargo, sí las podemos relacionar, por ejemplo, cuando establecemos medidas. Cuando decimos que el triángulo tiene área 7, podemos asociar el 7 al triángulo. Entonces, hay maneras de asociar bichos matemáticos también que aparentemente no tienen nada que ver uno con otro. O sea, siempre se pueden asociar. De hecho, todo el tiempo en todos los teoremas de matemáticas asociamos objetos de diferente tipo. No siempre, o sea, los problemas no son, y esto es importante porque luego la gente distingue problemas de geometría, problemas de teoría de números, problemas de álgebra, como si fueran cosas absolutamente diferentes y no lo son. O sea, todos los problemas pueden estar como mezclados o todas las situaciones pueden hablar de varias cosas simultáneamente. Y como voy a hablar de geometría, voy a aprovechar aquí primero para hacer una pequeña aclaración, bueno, una pequeña mención o un comentario pseudocrítica, y es que en el sistema educativo realmente casi no se estudia geometría, pues, porque casi siempre en la escuela las figuras solamente son pretextos para empezar a hacer ecuaciones y resolverlas. Por ejemplo, esto que está aquí es tomado por ahí de un examen, creo que de secundaria probablemente, en donde te dan un triángulo y te dan te dicen cuánto mide, te dicen que por ahí hay dos ángulos iguales, te ponen la altura X, te dan algunas características por ahí, y de lo que se trata es encuentra X. Pero, o sea, uno dice, bueno, es que esto es un problema de geometría. No, esto no es un problema de geometría. Es un problema en el que tú usas un solo resultado geométrico, que puede ser el teorema de Pitágoras tal vez, planteas una ecuación y luego es un problema de álgebra realmente, porque es un problema de ver cómo manipulo esa ecuación para resolver o encontrar el valor de X. Entonces, así como que tenga que pensar mucho geométricamente, pues como que no. Realmente solamente es la aplicación de un resultado. Y es muy común este tipo de problemas en la escuela, en donde nada más te dan una figura y el propósito de la figura exclusivamente es que saques una ecuación de ahí para que puedas hacer las cuentas y el cálculo. Hay como una obsesión en la escuela de que todo al final de cuentas tiene que ser un cálculo. Y tienes que encontrar una ecuación y y hacer unas operaciones y encontrar un resultado, como si nada más de eso se tratara el razonamiento, de calcular cosas. Entonces, no, esto no es geometría, esto más bien álgebra, ¿no? Geometría no es álgebra y de hecho es perfectamente posible eso y es una oportunidad muy, vamos, que no podemos desaprovechar, y que no lo hacemos al menos en la Olimpiada, el usar problemas verdaderamente de geometría en donde no hay ni números, ni ecuaciones, ni nada algebraico, es puramente geométrico. Y ahorita
dar un par de ejemplos de cosas así, ¿no? De cosas puramente geométricas. Bueno, aunque el ejemplo clásico geométrico, pues es el libro de los elementos de Euclides, ¿no? En los elementos de Euclides, no sé si alguno de ustedes se ha tomado la molestia de leer los elementos de Euclides, pero no hay absolutamente casi nada de números ahí. Bueno, sí se habla de magnitudes después, más adelante, pero muchos de los resultados no lo requieren. Voy a agregar aquí un extracto del Lamento del Matemático, porque es un extracto de una crítica bien fuerte hacia la geometría del bachillerato, bueno, ha cambiado también, creo que últimamente ya cambió el programa de bachillerato, al menos aquí en México, pero hasta hace poco tiempo una parte, había en el bachillerato, no me acuerdo si en primer semestre, los chicos tenían que hacer demostraciones matemáticas y geometría, ¿sí? Era como la, la idea, y creo que también en Estados Unidos se hacía algo parecido, ¿no? Y esa es una crítica de Paul Lockhart, justamente porque él dice, él critica que al meter la geometría con demostraciones en el primer año de bachillerato, como la incluían de una manera mecánica también, o sea, y a mí me tocó de hecho ver geometría en la prepa, en donde te ponían a hacer demostraciones entre comillas, pero esas demostraciones eran totalmente mecánicas y áridas. No realmente aprendías lo que se supone que deberías de aprender, ¿no? Y Lockhart hace este pequeño, no sé si es, no creo que no es un poema, pero es más o menos un pequeño ensayo chiquito, una parte de su ensayo, habla sobre esto, ¿no? De cómo alguien le dice, es que, o sea, criticaba que en la escuela no había matemáticas, porque no había este pensamiento de demostraciones y de argumentos, y le dicen, pero ¿qué tal la geometría? En la geometría sí se ven demostraciones. Y dice Lockhart, no hay nada más irritante para un crítico que te ofrezcan como argumento en contra algo que es precisamente lo que estás criticando. Nunca un lobo con piel de oveja fue tan insidioso ni un falso amigo tan traicionero como la geometría que se enseña en el bachillerato. ¿Sí? Y justamente el hecho de tratar, el hecho de que sea el intento de la escuela de introducirles a los estudiantes el arte de la argumentación, lo que hace que sea tan peligrosa la geometría en el bachillerato. Yo no sé si ahorita todavía, hasta hace unos años todavía, en el primer año de bachillerato se les pedía a los chicos demostrar cosas con argumentos geométricos, pero insisto, el gran problema ahí es que era mecánico. O sea, es como mecánicamente, no te digo por qué tienes que demostrar, es simplemente tienes que hacerle así como yo te dije ya. Entonces, continuando aquí la crítica, simulando ser el campo en el que los alumnos finalmente van a poderse involucrar en el auténtico razonamiento matemático, por ejemplo, en todos los argumentos de Euclides que realmente son razonamiento matemático. Esto de estar mecanizando las demostraciones, dice Lockhart, es un virus que ataca a las matemáticas directamente en el corazón, destruye la misma esencia del argumento racional y creativo, envenena el entusiasmo de los estudiantes por el hermoso y fascinante tema y elimina para siempre la capacidad de pensar acerca de las matemáticas de un modo natural e intuitivo. O sea, esta crítica la hace Lockhart justamente a los que empiezan a meter las demostraciones matemáticas en la escuela, pero lo hacen de manera mecánica, como que el alumno tiene que aprenderse las demostraciones de memoria y no tiene ni idea de por qué tiene que estar demostrando cosas, ¿no? Ahí vuelvo a recomendarles que lean el lamento del matemático. Ok, pero yo lo que voy a hacer ahorita, voy a hablarles de geometría. Vamos a platicar un poquito sobre eh, razonamiento geométrico, razonar en términos de figuras. Y para eso vamos a empezar con los bichos geométricos más simples que hay, que son los puntos y las rectas. ¿Sí? Entonces, los puntos y las rectas, bueno, ya sabemos de hecho que son los elementos o los objetos geométricos más fundamentales que hay. Una cosa muy importante y que hace una diferencia entre el matemático que está haciendo realmente geometría y el que pretende que los niños aprendan las cosas de memoria es que a veces quieren dar definiciones de los que son los puntos y las rectas. Dicen, un punto es aquello que no tiene partes y una recta es una sucesión de puntos. Sin embargo, de hecho, en matemáticas, como que más bien los puntos y las rectas no tienen definición tal cual. Incluso Euclides trata de darle definición a las cosas, pero es preferible como no darle definición, o sea, no hacer demasiado énfasis en la definición,
Más bien los puntos y las rectas son como objetos más o menos intuitivos y lo que sí tenemos que decir es las propiedades que tienen. ¿Sí? Esas son las cosas, digamos, realmente importantes más que la definición totalmente. O sea, el punto es como una ubicación, si lo quieres pensar, pero más o menos todos entendemos lo que es un punto. Y las rectas, pues, son, sí, no las imaginamos. Pero ¿qué es lo importante que tenemos que entender de puntos y rectas? Es las propiedades que cumplen, porque esos son los axiomas, de hecho. Y, por ejemplo, uno de ellos es que dos puntos, generalmente si yo tengo dos puntos, yo voy a poder determinar una única recta. Y eso es como que, ok, eso es más o menos obvio. Y para los niños también es obvio, porque yo tengo dos puntos, yo saco una regla y con la regla puedo trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Y eso siempre se va a poder, siempre que tenga dos puntos, puedo determinar una única recta. ¿Sí? Esta, de hecho, propiedad se va a extender incluso para espacios no euclidianos. Y por eso es importante como la abstracción esta de la propiedad de que dos puntos van a determinar una recta, porque eso se va a extender incluso a otras geometrías que son de hecho importantes más adelante. Luego, a la hora de hacer esas transiciones a otros modelos, la gente o los jóvenes después batallan, ¿no? La otra propiedad, y esa tiene que ver con las rectas, es que si yo trazo dos rectas, en general, si las extiendes infinitamente, usualmente se van a cortar en un punto. Aquí uno puede decir, a menos de que sean paralelas, y puedes aprovechar así el concepto para hablar de paralelismo. A veces dos rectas que no terminan en un solo punto o que no se cortan en un punto, pues se van a llamar paralelas, ¿no? Y si lo dejamos así nada más, podemos después hacer la separación de los modelos, ¿no? Por ejemplo, en la geometría euclidiana, si yo tengo una recta y un punto, hay una única recta que pasa por ese punto que es paralela, ¿no? Ahorita no voy a hablar de geometría euclidiana, pero eso lo puedes definir en geometría euclidiana, pero puedes abrir y decir que puede haber más paralelas o no hay ninguna paralela en otro tipo de modelos, en el modelo de geometría proyectiva o en geometría no euclidiana, que después se volvió importante, ¿no? Ok, lo importante acá es que si yo tengo tres puntos, pues tres puntos no siempre están en una recta. Eso sí es claramente. O sea, si yo aviento tres puntos al azar por ahí en un espacio, pues es poco probable que los tres puntos caigan exactamente en una recta. Entonces no va a suceder. De hecho, pues casi imposible. Y yo a veces pongo este ejercicio y esto lo dejo por ahí para los profesores. Tú puedes hacer, no sé, que los niños se tapen los ojos y marquen tres puntos en una libreta o en una hoja y vean si los tres puntos están en una línea recta. Es muy difícil que estén. Es más, incluso aunque intentes ponerlos en una línea recta, es casi imposible que los puedas poner en una línea recta de manera exacta. ¿Sí? Siempre va a haber como pequeñas desviaciones. Entonces, de cierta forma, pues es una coincidencia, si tú avientas tres puntos, el hecho de que los tres puntos estén exactamente en la misma recta es muchísima coincidencia. O sea, es tanta coincidencia, de hecho, es que la probabilidad es cero, pero para eso es otro tema, la probabilidad, pero es, prácticamente es imposible que tú elijas tres puntos al azar y estén en la misma recta. Entonces, se habla de que es una coincidencia y de hecho formalmente se dice que los tres puntos inciden, y viene justamente de esta incidencia, de coincidencia, inciden en la recta, están en la misma recta, pues son tres puntos que caen en la misma recta. Es muy improbable a menos de que ya estés en la recta y elijas tres puntos. O sea, si estás en una recta y eliges tres puntos, pues bueno, claro, esos tres puntos van a estar ahí. Pero si los eliges al azar, es muy difícil que estén en la recta. Y tomen nota de eso porque eso va a ser importante para el resultado que ahorita les voy a eh, presentar. Ahora, algo similar, muy similar va a suceder cuando hago tres rectas. Si yo tengo tres rectas, pues no siempre coinciden en un mismo punto. Otra vez puedo hacer el mismo experimento con los niños. Yo les digo, cierra los ojos y traza tres líneas rectas ahí en tu hoja de papel. Es casi imposible que hagas que las tres líneas pasen por el mismo punto. Lo que va a suceder normalmente es que se va a formar un triángulo, así como se ve por ahí en la figura, ¿sí? Entonces tengo un triangulito por ahí. Casi siempre va a suceder eso cuando lo hago al azar. Entonces, cuando llega a suceder que las tres rectas,
se da la coincidencia, digamos, que las tres rectas pasan exactamente por un punto, pues es una coincidencia, es mucha coincidencia que tres rectas pasen por un punto, y otra vez decimos exactamente lo mismo, decimos que las tres rectas inciden en un punto, es decir, pasan por un mismo punto o caen exactamente sobre el mismo punto. ¿Va? Entonces, es mucha casualidad, a menos de que yo parta de ese punto y trace rectas que yo ya sé que pasan por ahí. Entonces, como que tengo que hacerlo muy deliberadamente para estar seguro que las tres rectas pasan por ese punto. De manera aleatoria no va a suceder. Ahora, ya nada más estos resultados, si se fijan, nada más hablado de un concepto, o sea, dos conceptos y una relación entre ellos, ¿no? Que es puntos, rectas, en las rectas hay puntos y por los puntos pasan rectas. ¿Sí? Y con eso ya voy a poder tener suficiente para darles un resultado pues que no es nada trivial, de hecho. Y es el siguiente. Imagínate que tienes dos rectas por ahí separadas y en cada recta hay tres puntos. Ahí están marcados tres puntos en la recta de arriba y tres puntos en la recta de abajo. Puede ser la recta que tú quieras, en la posición que tú quieras y puede ser los puntos que tú quieras en el lugar que tú quieras. No importa dónde están los puntos, no importa dónde están las rectas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a elegir a los puntos por parejas. ¿Sí? Vamos a elegir dos puntos, los vamos a conectar como parejas y otros dos puntos y los vamos a conectar como parejas y vamos a marcar un punto verde por ahí. Y voy a hacer lo mismo con dos parejas de puntos. Ahora esos mismos de la izquierda se van a conectar con los dos de la derecha, de más a la derecha pues, con esas líneas moradas y va a aparecer un punto morado. Y ya para terminar voy a elegir los otros cuatro puntos que me faltaban por ahí. Voy a trazar esas dos rectas rojas y voy a marcar el punto rojo que está por ahí. Ahora, el punto morado, el punto verde y el punto rojo yo los construí como intersecciones de otras rectas que están por allá. Ahora, si uno hace esa construcción, uno se va a dar cuenta que esos tres puntos que están ahí, esos tres que están ahí marcados, espero que los vean, resulta que parece que pasan por una recta. Y uno se puede preguntar, ¿es cierto que esos tres puntos pasan por una recta? ¿O están nomás muy cerquita de una recta? De hecho, no es nada obvio bueno, obviamente no hay nada que me diga que esos tres puntos tienen que estar en una recta. Fue una construcción como que con mucha aleatoriedad. Yo elegí dos rectas al azar y elegí tres puntos al azar en cada una de las rectas y luego los conecté de la manera que lo vieron ahí. Bueno, pues resulta que no importa cómo lo hagas, esos tres puntos, el verde, el morado y el rojo, sí van a estar en una misma recta. Y van a incidir en una misma recta y tenemos un resultado que lo asegura, ¿no? Es un teorema, pues. La demostración no es nada sencilla, no es trivial. El resultado es muy fácil de ver. Es muy fácil ver, o sea, como que, sí, yo puedo hacer el dibujo y cualquier niño lo puede hacer y se va a dar cuenta que los tres puntos están en una recta. Pero explicarles por qué están en una recta es muchísimo más complicado, sobre todo para una construcción totalmente arbitraria. Si fueran, a veces si trazas paralelas o pones ciertas proporciones, puedes hacerlo más fácil. Por eso es de hecho un resultado de geometría proyectiva. Tengo un video por ahí que luego les puedo compartir si alguien quiere ver la demostración. Más que tienes que ver algunos resultados previamente, ¿no? Sí me tardaría un buen rato en la demostración. Lo que quiero resaltar aquí es que es un resultado que conecta propiedades puramente geométricas. O sea, este teorema me agrada porque es puramente geométrico, ¿sí? No requiere nada, o sea, no habla ni siquiera de magnitudes, no habla de ángulos, no le importa ninguna cosa de esas, ¿no? Lo único que le importa es quién pasa por dónde, ¿no? Ok, vamos a ver a estudiar un poquito más. ¿Saben qué voy a requerir? Se me hace que, bueno, voy a ver si lo puedo hacer así, no traje la tabletita para hacer anotaciones. Creo que no va a hacer falta. Voy a hablar de otros objetos geométricos un poquito más elementales, algo que esté más cercano a lo que sí vamos a poder explicar. ¿Sí? Otros tipos de objetos geométricos o bichos geométricos, como les he llamado, son
Los segmentos, por ejemplo, o los ángulos son otro tipo de objetos. El segmento, y de hecho los segmentos y los ángulos, aunque no lo crean, son objetos muy similares. Fíjense, el segmento es un objeto que está determinado por dos puntos. Yo tengo dos puntos y la línea recta que pasa por esos puntos, el pedazo de la recta que pasa por esos, que está entre esos dos puntos, se llama segmento. ¿Sí? Y del otro lado yo tengo un ángulo que es el espacio que está entre dos semirrectas. Tengo dos semirrectas y todo el espacio que está entre las dos semirrectas se llama ángulo. Aquí quiero anotar una cosa, y es que el ángulo no se refiere a la medida, el ángulo se refiere a toda la figura. Todo esto que está acá es un ángulo. De hecho, para Euclides, cuando define ángulos, se refiere a toda esta figura realmente. De la misma forma que el segmento es la figura que está aquí, no es la medida del segmento. O sea, una cosa es el segmento y otra cosa es la medida del segmento. De la misma forma, una cosa es el ángulo y otra cosa es la medida del ángulo. Claro, los segmentos podemos establecer una medida y decir, este segmento mide 1, 2, 3, 4. Si establecemos una unidad, podemos establecer una unidad y decir que esto mide 4. Igual acá el ángulo, para poder definir la medida, necesitamos establecer una unidad. ¿Cuánto mide una unidad? Y aquí es donde importa si vas a elegir grados o radianes o gradianes o qué sé yo, el ángulo medida que tú quieras, ¿no? Puedes medirlo en minutos o en horas o en... Hay 80,000 posibles unidades que podrías usar. Pero de hecho no voy a hablar de unidades porque no es importante para la parte geométrica, ¿no? Entonces, en cualquier caso, segmentos y ángulos son tipos de objetos geométricos que viven en el plano y de los cuales creo que podemos más o menos hablar, ¿sí? El, uh, un concepto importante son las transformaciones. En geometría una cosa importante son las transformaciones, y eso se dio cuenta desde mucho antes, desde Euclides, porque la idea de las transformaciones es cómo asocio, digamos, un objeto geométrico con otro, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, yo puedo pensar en la transformación de un segmento a través de una especie de rotación. Por ejemplo, yo puedo decir, este segmento lo voy a rotar, le voy a dar vuelta y lo voy a traer para acá. Entonces, un radio lo voy a mover y se va a convertir en otro radio. Eso es una rotación, y el pensamiento en transformaciones, de hecho, al menos en el concepto moderno de geometría, ahorita les decía que la geometría era el estudio de la Tierra, algo así, era el significado, y que de ahí surge. Sin embargo, la definición más moderna de geometría es el estudio de invariantes bajo transformaciones. O sea, realmente lo que estudia la geometría son las transformaciones. Transformaciones geométricas, si quieren, valga la redundancia, pero lo que yo quiero estudiar es qué pasa cuando yo transformo cosas, ¿no? Y la rotación es una de esas transformaciones. Las circunferencias de eso vienen del concepto de rotación, realmente. Eh, vale, las transformaciones nos van a servir para estudiar mejor los objetos geométricos, ya decía yo la rotación. Y bueno, una rotación completa, bueno, una vuelta completa o media vuelta, como diríamos más bien, si la de 180 grados, se define como 180 grados y equivale como una reflexión central, porque pues sería este punto, va a dar exactamente al lado contrario de la circunferencia, ¿no? Y de hecho estos tres puntos van a estar alineados, lo cual pues no es, ya sabíamos que no puede ser casualidad nada más, tiene que ser como muy planeado. Ese ángulo se llama llano, ángulo de 180 o simplemente una media vuelta, como lo quieran ver. Ahora, teniendo ahora el concepto esto de una rotación de 180 grados o una rotación que es una media vuelta, que creo que nos la podemos imaginar, podemos imaginarnos ahora imagínate que tienes un triángulo, o sea, que tienes este triángulo de aquí, bueno, lo voy a poner aquí, este triángulo que está aquí, y yo hago una rotación de 180 grados respecto a uno de sus vértices, o doy una media vuelta, si quieres, respecto a uno de sus vértices. ¿Qué va a suceder si agarro un triángulo y le doy una vuelta de 180 grados respecto a uno de sus vértices? Pues me queda otro triángulo acá. Me queda claro que me queda otro triángulo acá. Bueno, parte de la idea o de los axiomas en geometría es que si tengo un objeto y lo transformo así, pues va a quedar otro objeto igual, entre comillas, digamos, con las mismas
medidas. Ahora, si hago esto y completo los puntos que están ahí, pues fíjense, otra vez, tengo este triángulo de aquí, se supone que le di media vuelta y lo convertí en este triángulo de acá, pues te voy a tener dos triángulos iguales, ¿no? Entonces es como que la idea, es un patrón de hecho muy importante, ese que están viendo ahí, porque ese es, bueno, va a ser de hecho lo que se llama un paralelogramo, y es un patrón que va a aparecer recurrentemente en muchos problemas y tiene propiedades geométricas. O sea, haciendo imaginándome esta construcción geométrica, puedo empezar a decir bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que los lados opuestos van a ser iguales y paralelos. O sea, al yo tener estos dos triángulos, voy a hablar este de aquí iguales, pues yo sé que, por ejemplo, este lado de aquí, yo le di media vuelta y se convirtió en este lado de acá. Yo sé, pero no solo eso, ¿no? Resulta que también este triángulo de aquí se ve, lo voy a poner de este lado, se pasó de este lado, así que entonces como que este lado de acá arriba, también es igual a este lado de acá abajo. Pero no nada más eso, como los ángulos también se movieron, o sea, este ángulo de aquí, por ejemplo, se movió para acá, pues resulta que estas líneas también van a ser paralelas. Entonces tengo lados opuestos que van a ser paralelos y van a ser iguales, que son como las propiedades de los paralelogramos. Hay un montón, de hecho, de ángulos iguales y de lados iguales ahí, ¿no? Pero todas esas son propiedades puramente geométricas y son deducciones que voy haciendo simplemente por la forma en la que construí la figura, en lo que estoy suponiendo, ¿sí? Otra cosa que puedo decir es que el centro es el punto medio de las diagonales. Hoy por lo mismo, ¿no? Como este triángulo lo mandé del otro lado, pues esta medida va a ser igual a esta, o sea que el centro es punto medio, y esta de acá pues también va a ser igual. Ah, no sé qué hice, pero bueno. Espérame. Esta era igual que esta, ¿sí? O sea, el punto del centro es un punto medio. ¿Sí? Es otra de las cosas que puedo decir de la misma figura. O sea, una sola figura puedes decir bastantes cosas puramente geométricas, ¿no? Y además hay un montón de ángulos iguales aquí. Así me pongo a describir ángulos iguales, este ángulo A resulta que va a ser igual a este ángulo A porque son paralelas, ¿no? Las de arriba y además es la media vuelta aquí. Y este B de aquí pues va a ser igual a este B de acá abajo. Y además si a este le llamo C, pues este también se va a llamar C el de acá abajo, que es el opuesto. Si este era X, que si ya lo había marcado, va a ser igual a este X de acá abajo. Si este le llamo Y, pues este va a ser Y también el de acá abajo. Y si este le llamo Z, pues este también de acá se llama Z, ¿no? Además de que ya sabemos que A más B más C es 180 y X más Y más Z también es 180. O sea, hay un montón de ángulos iguales por ahí. También unos que no están, bueno, este de aquí es B más Y y también el opuesto de acá es B más Y. Este de acá es A más X y este de acá es A más X. O sea, hay bastantes ángulos iguales, que es parte de lo que luego complica el uso de estos resultados en problemas, ¿no? Digo, ahorita en el concurso nacional que acaba de pasar la semana pasada, el problema 3 creo, no sé si alcanzaron a ver los problemas del concurso nacional, pero el problema 3 pues usaba paralelogramos. Esencialmente era usar varias propiedades de los paralelogramos que no eran tan complicadas, de hecho, no mucho más complicadas que esas. Ahora, un resultado más, nada más ahorita para completar un poquito, yo puedo tener digamos que tengo una circunferencia y dentro de la circunferencia tengo un triángulo de manera que esta cosa que está aquí sea un diámetro, la cuerda más grande. Que sea un diámetro quiere decir que el centro del círculo pasa por aquí, ¿no? Y bueno, a lo mejor alguno de ustedes lo sabe, si no lo sabe, pues ahorita lo va a ver, que cuando yo tengo un triángulo dentro de una circunferencia y la hipotenusa es un diámetro, este ángulo de aquí resulta que es un ángulo de 90 grados. Y este es uno de los ejercicios, de los primeros ejercicios que conviene ponerle a la gente para ver si puede darse cuenta de por qué. O sea, si no lo han hecho, si nunca en su vida han pensado en esto, no quiero decir, me resisto a decirlo ahorita, porque puede ser un ejercicio muy interesante, ¿sí? Que no les den la respuesta, ¿no? Porque pues, seguramente aquí alguien ya sabe por qué. Pero más que decirme que esto es de 90 grados, este ángulo que está acá arriba, sin importar este punto que está aquí, ahorita voy a pasar a un programa
de geometría para hacer algunas de estas figuras eh, y que las vean más bonitas, pero el reflexionar por qué ese ángulo es de 90 grados y que tú mismo te des cuenta, que nadie te diga, que nadie venga y te diga, esta es por esto y por esto y por esto. Lo más importante para desarrollar el razonamiento geométrico es que tú te obligues a pensar, no que alguien te diga cómo. De hecho, si alguien te dice cómo o lo buscas en internet, perdiste tu oportunidad realmente de realmente desarrollar el pensamiento matemático o geométrico en este caso. Entonces, ahorita voy a regresar a este de aquí. Te regreso para allá. Entonces, eso ahorita voy a hacer la construcción para eso que está ahí. Para las cosas que vimos, de hecho. Entonces, bueno, les voy a recomendar, esto ya es como, voy a empezar algunas recomendaciones finales, ahorita para más o menos haré esto. Voy a mostrarles en la última parte este software que es GeoGebra. Si no lo han usado, les recomiendo mucho usarlo para los problemas de geometría, pero voy a dar algunas recomendaciones ahorita en particular para usarlo. Es un software gratuito, lo pueden, o sea, nomás pongan GeoGebra por ahí en déjenme ponerles acá esto para que lo vean. Eh, GeoGebra es gratuito, de hecho se puede usar también en línea. Hay una aplicación para usarlo en línea sin bajarlo. Puedes empezar aquí mismo. Sin embargo, este es de los softwares que yo sí recomiendo que lo bajen. No pesa tanto y es muchísimo mejor cuando está en la computadora que cuando lo haces en línea. Y hay muchas cosas que yo prefiero usar en línea, pero GeoGebra no es una de ellas. GeoGebra sí creo que es mejor usarlo, o sea, hacer el download y bajarlo a tu computadora y usarlo desde ahí. No pesa tanto y lo puedes usar bastante bien. Entonces voy a ahorita platicarles muy rápido de GeoGebra. GeoGebra de hecho lo puedes usar para muchas cosas de matemáticas, no nada más específicamente para la geometría que voy a usar ahorita. Puedes usarla como plano cartesiano para cuestiones de cálculo, cuestiones de geometría analítica. Sin embargo, si lo vas a usar para geometría, o sea, geometría no analítica ni cálculo, yo recomiendo quitar la rejilla, quitar los ejes. Los ejes no nos importan, o sea, no necesitamos medidas ni nada, necesitamos nada más los puntos y las rectas, ¿no? Y con eso podemos empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, voy a hacer voy a quitar aquí, voy a hacer unas cuantas opciones que me gusta a mí, le voy a quitar las etiquetas. Aquí en opciones, labeling es no new objects. Esto es para que no me ponga etiquetas, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es, vamos a trazar una línea aquí, vamos a trazar otra línea por acá. Yo les decía que eso podía ser cualquier línea. Es el primer teorema que les había comentado. Vamos a ponerlo aquí, más o menos un dibujo parecido al que había hecho. Y ahora vamos a hacer otra vez esto, ¿no? Las intersecciones de las que había platicado ahorita. Entonces, para que se den cuenta o sea, mucho más visualmente de los resultados. Vamos a ver, ahí está. Y la última línea sería estas dos, esta con esta. Hacer estas intersecciones, eran estas dos intersecciones, eran estas dos intersecciones y estas dos intersecciones. Ahí está. De hecho, ahorita voy a hacer algo. Tiene muchas monerías, pero parte de lo que puedes hacer aquí con cambiar los colores y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces voy a quitar las líneas para que no se vean tan intensas. A veces las líneas estorban, pero bueno, ahí más o menos se alcanza a ver como quiera. Esos tres puntos negros, yo les decía, están en una misma recta, ¿no? Y ese es parte de este teorema de Pascal. Eh, si yo muevo la recta donde quiera, las tres puntos van a seguir estando en la misma recta, ¿sí? Y eso es, pues, mínimo un poco inesperado, si no queremos decir sorprendente, ¿no? Les digo, la demostración no la voy a dar ahorita porque es más o menos complicada, pero podemos darnos cuenta y podemos jugar fácilmente y darnos cuenta de este tipo de problemas de incidencia, ¿no? Eh, voy a, de una vez, de hecho voy a hacer una cosa. A mí me gusta, por ejemplo, usar fondo negro.
O sea, a lo mejor como, ya ven, como soy programador, los programadores luego también queremos siempre usar fondo negro, pero para mí las figuras en fondo negro como que, no sé, lastiman menos o algo así tal vez. No, no quiero borrar. Y aquí voy a usar vamos a hacer el otro. Está muy lento. Está lento. ¿Qué esperas, mijo? Ahí está ya. Ups, este es el problema 5 de la Olimpiada Nacional, se quedó grabado ahí. Pero bueno, vamos a quitarlo. No hace falta. Ok, entonces decíamos el resultado de la circunferencia, ¿no? Vamos a ponerlo aquí rápidamente. De hecho, tiene una propiedad que es, puedes trazar media circunferencia aquí. Ahí tengo ya la circunferencia con su diámetro. Vamos a trazar este ángulo acá. Y darnos cuenta que si ponemos un punto aquí y trazamos un ángulo, el ángulo va a ser de 90 grados. Vamos a verlo aquí. Esto no es tampoco tan obvio, pero también lo podemos ver aquí. Si se fijan el ángulo, bueno, al menos parece de 90 grados siempre. ¿Por qué va a ser de 90 grados? Quisiera decirles ahorita, pero se los voy a dejar de aquí al miércoles para los que estén en el taller para ver por qué. Si no lo saben, si ya lo saben, bueno, pues entonces va a estar muy fácil. Les pondré otros problemas más interesantes después. Pero es como de los primeros que hay que ir conociendo y sobre todo las explicaciones de por qué. Entonces, ¿por qué este ángulo es de 90 grados? Aquí lo puedo evaluar, de hecho. Creo que para evaluar, esto es para evaluar los ángulos. Ahí se va a ver que es exactamente 90 grados. O sea, no es aproximadamente, es exactamente 90 grados. Sin importar, incluso si me pongo por abajo, ¿no? No, abajo no me va a dejar. Pero bueno, por arriba es 90 grados. Este se supone que es, creo que se llama teorema de Tales, aunque realmente Tales tiene como un montón de teoremas. Y recuerdo que leí por ahí que cuando demostró este teorema se sacrificaron un buey o algo así como, para darle gracias a los dioses porque se le ocurrió la demostración de este teorema, ¿no? De que el ángulo inscrito está en perdón, de que el ángulo inscrito en una semicircunferencia es de 90 grados. Hay muchos resultados de estos, ahorita les daré algunas referencias a eso. Ok, GeoGebra lo recomiendo, que lo usen, que aprendan a manejarlo. Hay por ahí videos y tutoriales en YouTube también, no es tan complicado de hecho si no lo conocían. Probablemente si son docentes pues ya deberían de conocerlo. Y ahora sí, como para terminar, les dejo algunas recomendaciones. Están los cuadernos de Olimpiada. Hay tres ahorita que yo tengo al menos, no sé, creo que no hay otro más de geometría. O tal vez sí hay uno por ahí de geometría avanzada, pero ahorita no recuerdo. Este es de geometría para secundarias, este como de color pues, piel, algo así, o naranjita. Este es problemas de geometría como para la UMED, más o menos, que es el que recomiendo pues, para los que empiezan. Aquí hay muchos problemas para empezar. Están estos dos que son los clásicos de geometría como para Olimpiada de Matemáticas. Este es de teoría, el amarillo, y el azul tiene más problemas. También tiene algo de teoría, pero tiene más ejercicios. Este es como más teórico el de arriba y el de abajo es un poquito más de ejercicios. Sin embargo, yo sigo insistiendo en que este problema de Posamentier, este libro de perdón de Posamentier, es el que le da un enfoque, o sea, me gusta porque tiene un enfoque mucho más geométrico, o sea, puramente geométrico. Los problemas de ahí son de geometría, ¿sí? No son de calcula cosas nada más, sino, bueno, sí hay obviamente de calcular cosas, pero realmente los argumentos son más geométricos. En muchos otros problemas de geometría a veces son más, tienes que usar otras cosas más algebraicas, ¿no? También tengo por ahí una serie de geometría moderna, que la recomiendo nomás porque es mía, no porque... también te hice muy bonitos dibujos ahí con GeoGebra, de hecho, para esta serie, donde hablo de conceptos fundamentales de geometría y pues se los puedo recomendar por ahí también para que lo vean. Y bueno, y ahora sí ya, nada más para terminar. Con esto ahora sí ya prometo que voy a terminar. Aparte ya se me pasó exactamente el tiempo que traigo programado. Y quiero darles algunas recomendaciones generales para sesiones basadas en geometría. O sea, si vas a hacer una sesión basada en geometría, que sí, de hecho es conveniente a lo mejor de vez en cuando hacerlo. eh, Obviamente hay que pues, pedir juego de geometría. Es importante tener regla, compás, al menos
Escuadras no son indispensables, pero puedes tenerlas también. El transportador, ese sí, tampoco es muy relevante, usualmente, pero bueno, pueden tenerlo también. Y algunos de los ejercicios que pueden hacer es empezar a hacer construcciones con regla y compás. O sea, cómo construyes de manera exacta un triángulo equilátero, un cuadrado, una perpendicular, diferentes figuras, ¿no? Cómo partes un segmento a la mitad o a la tercera parte, un ángulo a la mitad. Ese tipo de cosas creo que son importantes. También puedes ver cómo cortar una figura para convertirla en otra. Hay muchos ejercicios que son de construcciones con regla y compás, tal cual. Si se meten a buscar en Google, pues van a encontrar muchas referencias de eso, ¿no? Y eso va a ayudar a que empiecen a manejar los instrumentos, a que empiecen a familiarizarse con la idea de pensar en términos de geometría, pues. En general, yo sugiero usar hojas blancas, que es parte de la razón por la que aquí en el GeoGebra no uso ni ejes, ni cuadrícula, ni nada, ¿sí? Porque no quiero sesgar a que hay ciertos puntos especiales. Entonces es como, las hojas blancas es lo mejor, ¿no? Aunque sí es cierto que hay ciertos teoremas de geometría en donde una cuadrícula puede ser importante. O sea, si vas a hablar de algunos teoremas, el teorema de Peake o alguna cosa de áreas, por ejemplo, puede ser que usar cuadrícula esté bien en algunos tipos de problemáticas, ¿no? Pero en muchos casos es mejor usar hojas blancas. Hay que preocuparse aquí por ejercitar la habilidad también de hacer figuras basadas en instrucciones verbales. Eso es toda una habilidad. O sea, simplemente seguir una instrucción verbal para construir una figura es una es una habilidad. O sea, muchos chiquitos al inicio no pueden ni siquiera seguir esas instrucciones y ya es un ejercicio. O sea, a veces solamente hacer la figura es un ejercicio. Es importante, pueden dedicarse también a eso. Te sirve también, en algún momento hay que discutir el concepto de exactitud, ¿sí? Porque la gente luego dibuja, dice, un triángulo equilátero, dice, es un triángulo equilátero. O sea, una cosa es hacer un triángulo que parece equilátero y otra cosa es que sea equilátero realmente. O sea, si le dices al niño, construye un triángulo equilátero, muchas veces van a hacer esto. Van a decir, ya está, ya lo hice. No, pero hay una diferencia entre construir un triángulo que parece equilátero y cómo lo construyes de manera precisa o exacta, ¿sí? Y hay que criticar, por ejemplo, el uso de regla con unidades y transportadora. ¿A qué me refiero? A que o sea, si yo te digo que esto mide, ¿cuánto mide esto? Puedes sacar la regla, bueno, a lo mejor ahí no se alcanza a ver, ¿no? Pero si yo le pongo una línea y digo, ¿cuánto mide? Tú vas a sacar la regla y una regla nunca es exacta, nunca, es imposible medir exactamente algo. Y esa es como que la discusión que hay que tener en algún momento. Por eso no puedes usar la regla para calcular cosas en problemas de geometría, porque la regla nunca es exacta. No puedes hacerlo con exactitud, que es uno de las cosas que tienes que romper con los niños, ¿no? Porque están acostumbrados a que si le preguntas cuánto mide algo, pues sacan la regla y ya. Pero no puedes porque eso es nada más una cuestión aproximada, aparte de que la figura ni siquiera es usualmente exacta tampoco por sí misma, ¿no? Cuando la construyes. Pero bueno, y una actividad lúdica, pues puede ser el origami, ¿no? Por eso pongo estos conejitos aquí. El origami es creo que una habilidad, una actividad que puede servir también para seguir, digamos, con el pensamiento geométrico un poco, pero de una manera un poco más lúdica, ¿no? O simplemente hacer dibujos también, pues es algo lúdico, ¿no? Esculturas o cosas así, pues también es parte del pensamiento geométrico, ¿no? No está de más, o sea, pues son tipo de cosas que se pueden hacer con si vas a hacer una sesión basada en geometría. Ok, bueno, creo que con eso ya termino. Ya nada más podemos pasar, si gustan, a una sesión de preguntas.